Hola, en esta ocasión les vamos a hablar sobre los elementos que deben tener los criterios de evaluación desde un enfoque por competencia. En el programa Todos Aprender se han hecho diferentes apuestas para generar cambios en la didáctica desde los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también es importante trascender en el proceso de evaluación. Esta evaluación desde un marco interpretativo para dar a entender lo que se espera de los estudiantes desde los diferentes desempeños que puedan alcanzar, los cuales pues deben de ser comprensibles para los docentes y para los estudiantes y las familias en este tiempo de alternancia en casa. El objetivo que tenemos para esta jornada es poder brindar orientaciones que permitan obtener, conocer y valorar información sobre los aprendizajes de nuestros estudiantes a través de los elementos que deben de tener los criterios de evaluación, de manera que sean útiles para las metodologías remotas en la alternancia o también de manera presencial. Este taller vamos a tener 3 momentos. En el primero vamos a hacer una línea de tiempo en la que vamos a pedalear para poder abordar ese concepto de competencia en el sistema de educación colombiano. En el siguiente momento vamos a hablar sobre cómo valoramos el aprendizaje desde un enfoque por competencias y finalmente mi compañera Yamile pues va a hablar de esos elementos que deben tener los criterios de evaluación. Como ustedes ven, pues estoy aquí hoy en ropa deportiva y en la bicicleta y en algún momento de nuestra vida todos aprendimos a montar bicicleta de la manera tradicional, ¿sí? Con nuestras mamás, con nuestros papás, un abuelo, un tío, un familiar, un amigo, que nos llevaban, ¿cierto? Y nos ayudaban a mantener el equilibrio. Generalmente nos acompañaban unos metros y cuando veían que ya nos habíamos equilibrado, pues nos soltaban. Pero cuando nosotros nos dábamos cuenta de que estábamos solos, pues perdíamos el equilibrio y nos caíamos. Afortunadamente, después de muchas caídas, de muchos raspones, pues la mayoría de nosotros aprendimos a montar bicicleta. Y ese fue uno de los grandes logros que nos ha dado satisfacción en nuestra vida. Para los niños y para las niñas, aprender a montar bicicleta es uno de sus primeros grandes logros. Bueno, pero ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso de la bicicleta con este tema de las competencias? Mucho. Vamos a tratar de poderlo contextualizar. Yo voy a hacer el ejercicio como si fuera a aprender a montar bicicleta. En un momento inicial, antes de yo enfrentarme a la tarea, pues todas las personas tenemos unas facultades, ¿sí? Unas potencialidades que tenemos desde nuestro nacimiento y que hacen parte de nuestra genética, de nuestro proceso de gestación. Esas facultades son como nuestra huella dactilar y esas facultades se dan a nivel de aptitudes o a nivel de discapacidades. Las aptitudes o los talentos es lo que biológicamente tenemos bien potenciado o son nuestras ventajas fisiológicas. Y las discapacidades, que no es entenderlas como anormalidad o como deficiencia, pues son las desventajas fisiológicas que podamos tener. Para clarificar estos dos conceptos, entonces digamos sería como si yo me comparara con Mariana Pavón, que es nuestra gran campeona en bicicross. Entonces yo tendría una desventaja fisiológica pues frente a las cosas que ella hace en su bicicleta. Además de esas facultades que yo ya tengo aquí, que son mi base de desarrollo, hay unos factores externos, ¿sí? A nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel biológico y circunstancial. Esos factores van a determinar si mis capacidades o no se puedan desarrollar. Entonces, tengo mis facultades aquí implícitas y en el momento en que yo me voy a subir a esta bicicleta, ¿sí? Pues se da una puesta en acción. Esa puesta en acción, cuando yo pongo en acción mis facultades, pasan a ser capacidades y esas capacidades pues van a permitir que yo pueda tener unos grados de desempeños en los que vamos a poder mirar si yo soy diestra o no en este ejercicio de montar bicicleta. Sabemos que en nuestro sistema de evaluación, desde lo del decreto 1290, pues esos desempeños están por niveles bajo, básico o alto superior, dependiendo cómo los alcancemos. En ese proceso, esos grados de desempeño en que yo me enfrento a esa tarea, pues voy a desarrollar diferentes habilidades. Esas habilidades tienen un proceso y se dan en unas etapas. Hay una etapa inicial en la cual yo tengo que hacer una mayor inversión de esfuerzo porque es la primera vez en que me voy a enfrentar a esta tarea de montar en bicicleta. Y esa inversión de esfuerzos a nivel cognitivo, a nivel de energía, a nivel de tiempo, porque yo estoy tratando de entender qué es lo que tengo que hacer. En esta etapa inicial es que se dan los conocimientos declarativos y mis desempeños van a tener pues muchos errores. Luego esa habilidad, que ya cuando ya pasa la etapa inicial,
pues se da en una etapa intermedia. En esta etapa ya hay una menor inversión de esfuerzo en comparación con esa etapa inicial a nivel de lo cognitivo, a nivel de energía, a nivel de tiempo, porque se da una memorización, ¿sí? Y se adquieren unos conocimientos a nivel procedimental y en alguna medida se eliminan errores que había cometido anteriormente. Y finalmente se da un proceso final del desarrollo de esa habilidad que se llama encapsulamiento. En esa etapa de encapsulamiento pues ya se eliminan los esfuerzos, ya no hay ninguna inversión de esfuerzo porque lo que hay es una automatización de la tarea como tal y se presentan ceros errores. Ya vemos que la habilidad se desarrolló al 100%, entonces aquí quedaría preguntar si nuestros procesos de aprendizaje se terminaron, pero eso no es lo que pasa. Pero antes es importante precisar que en ese proceso de ir de las facultades a las capacidades y luego a capacidades a habilidades siempre ha habido un proceso de aprendizaje permanente. Lo que se ha dado, ¿sí?, en esas diferentes etapas es un perfeccionamiento de esos aprendizajes y cada día en ese perfeccionamiento, pues digamos, la base de conocimiento se amplía, se maduran aún mucho más las actitudes y se aprende qué hacer, cuándo y cómo hacerlo. Como hemos llegado al tope del desarrollo de la habilidad, otra vez ya lo había dicho, pues creeríamos que hasta ahí llega nuestro proceso de aprendizaje, pero no. Los seres humanos tenemos la capacidad de aprender cada día más y es ahí cuando entran en juego nuestras competencias. Y cuando hablamos de competencia entran en juego dos palabras que son la experticia y el virtuosismo. El poder ser competente es poder dar un paso más allá en los conocimientos, en las actitudes y en las capacidades que podemos tener. Pero hablar de competencia es dar un paso más allá. Entonces aparecen palabras como la experticia, como el virtuosismo y una palabra clave que es la transferencia. ¿La transferencia de qué? De esas facultades, de esas capacidades, de esas habilidades que venimos desarrollando. Y surge una pregunta de cómo y bajo qué procesos algunas habilidades cognitivas transmitan ese camino hacia las competencias. Y en ese ejercicio tenemos que hablar de tres elementos que son los que permiten que esas condiciones se den para poder hacer la transición de habilidades a competencias. La primera es que la habilidad se haya desarrollado al 100%, es decir, que haya llegado a su etapa final, que es la etapa de encapsulamiento de la que ya hablamos. Y eso es lo que va a permitir que la tarea se realice de manera eficaz. El segundo elemento tiene que ver con la motivación o la inclinación. Y para eso vamos a citar nuevamente a Mariana Pajón, nuestra deportista. Ella nació en una familia de padres deportistas y eso, digamos, fue una motivación para que ella también se inclinara por el deporte. Además de eso, sus condiciones económicas pues permitieron que ella pudiera tener toda la parte técnica para poder desempeñarse en los entrenamientos a nivel deportivo. Y el otro elemento tiene que ver con la sensitividad. ¿Qué es la sensitividad? Son esos puentes que cada uno de nosotros realizamos para poder saber en qué momento específico es que debemos utilizar esas habilidades que tenemos allí. Desde todo este recorrido que les hemos hecho, es importante, maestros y maestras, que cuando generemos los criterios de evaluación tengamos en cuenta todo ese caminar y todo ese proceso de desarrollo y de aprendizaje que llevan los niños y las niñas. Desconocerlos pues no sería ético porque finalmente vamos a evaluar competentes, pero necesitamos valorar en el proceso de evaluación si realmente nuestros estudiantes han podido dar ese paso más allá, si han podido hacer esas transferencias. Y hablando de evaluación, pues tenemos que saber que la evaluación es un proceso permanente y que desde lo que se reglamenta se hace a través de los niveles de desempeño. Y esos niveles de desempeño deben hablar de esa base de desarrollo, tienen que hablar de ese proceso de perfeccionamiento, tienen que hablar de ese desarrollo de las capacidades y las habilidades que como tal todos y cada uno de nosotros debe vivir en su proceso de aprendizaje. Entonces, hablando de ciclismo, pues tendríamos que hablar, ¿sí?, de manera, digamos, con este ejemplo que hemos trabajado, tendríamos que poder mirar cuál es la capacidad motora que necesitamos para poder montar una bicicleta, el tema de la fuerza, el tema de la flexibilidad, el tema de la coordinación, el tema de la velocidad. Y en un ejercicio de aprender a montar bicicleta,
pues yo tengo que poder aprender a ajustar la bicicleta como tal, que el asiento, bueno, toda la parte mecánica que pueda tener un aparato como este, poder tener un lugar adecuado para poder aprender. Si estoy en la etapa inicial del desarrollo de la habilidad, pues tiene que ser un terreno plano, porque si yo voy a enfrentar al niño a un plano inclinado, pues eso le va a generar una mayor dificultad y presentaría mayores errores. Tendría que, digamos, trabajar la parte del equilibrio, poder trabajar el tema de la dirección, el freno, cómo impulsar y dar el pedal. Todo ese tipo de procesos tenemos que nosotros tenerlos en cuenta para el momento de evaluar, poder hacerlo de una manera ética y profesional. Entonces, maestros y maestras, la idea y la invitación es que como maestros acompañemos a nuestros estudiantes a dar ese primer pedalazo, pero es importante que cuando ya lo aprendan a hacer, no solamente los acompañemos a que rueden y rueden, ¿cierto?, en un círculo vicioso, sino que permitamos que cada vez sean más competentes para que, como Mariana Pajón, o en temas de ciclismo como nuestro Nairo Quintana, pues cada uno pueda ser un campeón desde los talentos y de las facultades que tenemos.